Buenos días. Bienvenidos a la clase de Apocalipsis, capítulo 13. Oremos. Si pudieran cerrar sus ojos. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por estos medios, Señor, que tú tienes para que podamos comunicar el Evangelio de Jesucristo. Te doy gracias, Señor, por esta clase de Apocalipsis, capítulo 13. Y te pedimos, Señor, la guía y la revelación del Espíritu Santo a nuestros corazones. Te pido, Señor, que ilumines, Señor, a los estudiantes para comprender y aplicar lo que la palabra de Dios tiene para sus vidas, en esta generación, en estos tiempos. Y todo esto lo agradecemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor. Veamos entonces Apocalipsis capítulo 13. Este es un capítulo muy especial en el libro de Apocalipsis, porque trata bastante en detalle. Aparece una descripción del gobernante mundial. Aparece como una bestia, dominado y energizado por el dragón, esto es, por Satanás, y que conocemos como el Anticristo. Personaje cúlmine de la historia de la humanidad y que será la epítome del dictador del mundo. La enseñanza apostólica acerca del Anticristo era bastante común en la iglesia del primer siglo. Y la podemos encontrar especialmente en los escritos del apóstol Juan y del apóstol Pablo, quienes se refieren a lo revelado a los profetas Daniel, Ezequiel, Zacarías 11, y que a continuación vamos a ir viendo escrituras que ustedes pueden anotar para estudiarlas más en detalle y comprender acerca de este personaje histórico que se avecina y que, en la opinión de algunos teólogos, que incluso en nuestros días ya podría estar viviendo en algún lugar de Europa. Entonces leamos de a poco Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono
y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Es notable toda la información que tiene este pequeño pasaje. Es bueno también mencionar, aquí aparece el libro más importante en el cual debe estar escrito el nombre de los escogidos. El libro de la vida del Cordero. Ese es el libro en que tiene que estar nuestro nombre. Cuando nacimos de nuevo, ahí está. Hablemos un poco del anticristo y lo que enseñaron los apóstoles en la iglesia primitiva y sus escritos, que son palabra de Dios. Vamos a empezar con el apóstol Juan. Vamos a ver el apóstol Juan, después el apóstol Pablo, y después vamos a ver escrituras de el profeta Daniel y de Ezequiel. Aparecen muchas menciones con respecto al anticristo. Y empezaremos por Primera de Juan, capítulo 2. Y leemos del versículo 18 al 22. Hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene. Ahí está haciendo referencia el apóstol Juan. Cuán común era la enseñanza apostólica sobre este personaje histórico que viene. Así, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Miren. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron
para que se manifestara que no todos son de nosotros. Ahí obviamente está haciendo referencia a la enseñanza de Jesús de que en el reino está el trigo y está también la cizaña. Y en la iglesia cristiana se ve esto. Y la cizaña son precisamente las personas que no permanecen. Y muchas veces son las que causan divisiones. Seguimos leyendo. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Os he escrito no porque seáis ignorantes de la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo. Entonces aquí hace ver el apóstol que el anticristo, el personaje histórico, viene, pero que ya desde esa época hay muchos anticristos. Gente que opera bajo la influencia del espíritu anticristo. Y esto es tan propio de la historia del cristianismo hasta el día de hoy. El principal enemigo que actúa contra la iglesia de Jesucristo y en congregaciones, en ministerios de la obra del Evangelio, siempre detrás está el espíritu anticristo, que trata de evitar que se haga la obra de Dios. Y puede actuar violentamente, como ha sido a través de los siglos, la persecución, el martirio de cientos de miles, o otras veces puede ser en forma más sutil, cuando introduce personas en congregaciones que actúan livianamente, que toman livianamente las cosas de Dios, que no tienen temor de Dios y que minimizan lo que es de la fe e introducen liviandad en un grupo o en una congregación. Detrás está el espíritu anticristo que mueve a esas personas. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3, nuevamente hay mención del anticristo. Y dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Desde entonces, el espíritu anticristo. Después, el apóstol Juan cita en su segunda epístola, en el versículo 7, dice lo siguiente: muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ahí están todas esas corrientes medio místicas que han surgido a través de los años, a través de los siglos, y que niegan que Jesucristo ha venido en carne, niegan la historicidad de Jesús a veces, otras veces niegan de que haya tomado forma humana, porque estaría toda la problemática del pecado que asedia a la humanidad, y no consideran que Jesús es Hijo de Dios sin pecado.
Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Claramente. Y de aquí veamos ahora al apóstol Pablo. Y en el pasaje que es clásico con respecto al surgimiento del anticristo, que está en su segunda epístola a los tesalonicenses, capítulo 2. Y voy a leer completo segunda de Tesalonicenses, desde el versículo 1 al 12, para que veamos el contexto y después hacemos algunas observaciones. Dice así el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y leo desde el versículo 1 al 12. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. O sea, el contexto es el arrebatamiento de la iglesia, nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni con carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y aquí ustedes saben que el apóstol Pablo está haciendo referencia a falsos maestros que habían visitado la congregación después de que él había establecido la iglesia en Tesalónica, y que habían introducido falso evangelio. Y una de las cosas que habían dicho precisamente era que el día del Señor estaba cerca y que el rapto ya había pasado. Entonces está aclarando todas esas cosas el apóstol Pablo. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía. Aquí el término apostasía, mucha gente lo entiende como la partida de alguien o de un grupo de la fe en Jesucristo. Pero no es lo que el texto y la palabra significa en el contexto. Porque el contexto es el arrebatamiento. Entonces, apostasía aquí significa no un partir de la fe, separarse de la fe, sino que la partida del arrebatamiento significa una partida física. Entonces no vendrá sin que antes venga la apostasía, o sea, el arrebatamiento, y se manifieste el hombre de pecado. Aquí está el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, ahí esa escritura es crucial para todo erudito que entiende de que en la época a que se está refiriendo el apóstol Pablo, va a haber un templo. Cuando aparezca el anticristo, va a haber un templo y se va a sentar en el templo de Dios, como Dios. Y vamos a ver las profecías de Daniel y las de Ezequiel, que precisamente hacen referencia con ese hecho. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, aquí nuevamente aparece
el testimonio de que el apóstol y los apóstoles enseñaban este tema. Era común enseñar este tema acerca del anticristo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y es la opinión de muchos eruditos hoy por hoy, de que esto hace referencia a la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia de Jesucristo, que es la Iglesia con el Espíritu Santo la que sirve como freno a la acción de Satanás y a la acción del anticristo y el espíritu anticristo. Pero cuando sea quitada en medio la iglesia, arrebatada, entonces va a ser una época de libertad bastante grande para todos esos demonios y el espíritu anticristo, para que operen a través de este personaje histórico, el anticristo. Y entonces, o sea, cuando sea quitada la iglesia, y entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahí eso ocurrirá en la segunda venida de Cristo. El advenimiento de este impío, o sea, el anticristo, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un espíritu, un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, es bastante amplia la enseñanza que está dando, por una parte el apóstol Juan, por otra parte el apóstol Pablo, con respecto a lo que hace el anticristo y la historicidad. Este personaje se va a manifestar. Lo dicen de distintas formas ambos apóstoles. Y en cierta medida, ellos, como aparece también en Apocalipsis 13, recuerda la visión de el profeta Daniel en el capítulo 7 de Daniel. Pero sería bueno que viéramos varias escrituras, porque el profeta Daniel y Ezequiel y Zacarías dan bastante información con respecto a este personaje y lo que hace, qué características tiene. Así que veamos Daniel capítulo 7, vamos al libro del profeta Daniel, capítulo 7, y vamos a leer el versículo 7 y 8. Capítulo 7. Estamos concentrados en el personaje del anticristo. Y escribe el profeta Daniel. Daniel 7:7.
Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche y vi la cuarta bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las sobras con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Ahí aparece el anticristo. Y como va a ser explicado en otra escritura, aparece del anonimato y aparece como algo de poca autoridad y poco poder, pero rápidamente va a ir cambiando y se va a ir manifestando como realmente el ungido de Satanás, como un hijo de Satanás. Después, en el versículo, aquí mismo en Daniel 7, podemos leer del versículo 19. Y sí, destacamos que en la visión esa que vio el profeta Daniel de esta cuarta bestia, es la opinión de muchos eruditos que corresponde al Imperio Romano y al Imperio Romano revivido por el Anticristo. Y dice en Daniel 7:19, leemos desde el 19 al 25. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las sobras con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, ante el cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba con gran insolencia y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Lo mismo que dice Apocalipsis. Hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y derribará a 3 reyes. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. O sea, otra forma de decir 3 años y medio. La mayor virulencia de su maldad, de su actuación horrible como gobernante del mundo, va a ser en los últimos 3 años y medio de su gobierno,
y que se llama la Gran Tribulación. En el capítulo 8 leemos del versículo 23 al 25 de Daniel. Y aquí aparece descrito de otra forma. Dice: al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, y eso está haciendo referencia a lo que está ocurriendo en la humanidad en esta época, en que la transgresión contra todo lo que Dios habla en su palabra como bueno, como justo, como recto, que se está transgrediendo y se está apuntando a llegar a este colmo, el cual profetiza Daniel. Cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Causará grandes ruinas, prosperará, actuará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. En su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Aquí aparece como un rey, el anticristo, pero aparece claramente cómo va a actuar, con sagacidad y con gran maldad. En el capítulo 9 de Daniel leemos el versículo 26 y 27, que también hace referencia a este personaje. Y dice: ¿se recuerdan ustedes las 70 semanas de Daniel? Bueno, aquí dice: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y ya nada le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación. Como ocurre a veces en las profecías bíblicas que se cumplen 2 o más veces, aquí hace referencia a Roma y a Vespasiano y a Tito, que destruyó Jerusalén en el año 70. Destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. A esto es lo que hace referencia la abominación desoladora, que hace referencia Jesucristo en Mateo 24:15, del 15 al 22. Pero vemos nosotros aquí otro aspecto del anticristo. Es mucha la maldad y la destrucción que causa. En el capítulo 11 de Daniel leemos del versículo 31, donde aparecen algunas de las otras cosas que hará. Dice: se levantarán sus tropas que profanarán el santuario y la fortaleza,
Quitarán el sacrificio continuo y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Los sabios del pueblo instruirán a muchos, pero durante algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. En su caída serán ayudados con un pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. El rey hará su voluntad, se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumida la ira, porque lo determinado se cumplirá. Y miren qué característica bien especial da ahora. Versículo 37 de Daniel capítulo 11. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Podría ser alguien que no le gusta el amor de las mujeres. Bien obvio. ¿Qué clase de persona sería? Dice en el versículo 38, pero honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, un Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables. Colmará de honores a los que lo reconozcan, los hará gobernar sobre muchos y repartirá tierras como recompensa. O sea, un personaje muy perverso y poderoso. Honrará al Dios de la fortaleza, obviamente ese es Satanás. En el capítulo 12, versículo 1, el profeta Daniel, haciendo referencia al tiempo en que va a actuar este personaje, dice: será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Este es el tiempo de angustia, principalmente para Jacob, para los descendientes de Israel. El otro profeta que hace bastante referencia es precisamente el profeta Ezequiel. Y en el capítulo 38, a partir del versículo 9, ya habla del anticristo y de su sistema. Y dice lo siguiente: subirás tú y vendrás como una tempestad, como un nublado que cubra la tierra serás tú con todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Aquí está haciendo referencia al anticristo, pero aquí aparece cuando las fuerzas de toda esta alianza de naciones, y naciones que están bastante definidas en Ezequiel 38 y 39, que van a ir y van a atacar Israel. Y dice: así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán
pensamientos a tu corazón y concebirás un plan perverso. Dirás, subiré contra un país indefenso, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin murallas y sin cerrojos ni puertas. Subirás para arrebatar despojos, para tomar botín, para poner tus manos sobre las ruinas ahora habitadas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que habita en la parte central del país. Sabá y Dedán, los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán, ¿has venido a arrebatar despojo? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para arrebatar grandes despojos? Aquí los eruditos ven que cuando estos ejércitos de todas estas naciones que representan el poder del anticristo atacan Israel, invaden Israel, desde el valle de Armagedón para atacar Jerusalén, donde se libra la batalla, para arrebatar grandes despojos. Fíjense, en nuestros días ya se está configurando alianza de las naciones que aparecen, actuando en esa época, con el anticristo. Aquí en Ezequiel 38. Entre las naciones que están reveladas en las Escrituras, corresponderían a lo que hoy es Rusia, Turquía, Irán, Sudán, Somalia, Libia. Todo eso se está empezando a configurar hoy en día. Es notable. En Ezequiel 39 dice esto con respecto a eso que viene para la nación de Israel en la última parte de la gran tribulación. Y leo desde el versículo 1 al 8. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te quebrantaré, te conduciré, te haré subir desde las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Te quitaré el arco de tu mano izquierda y haré caer tus flechas de tu mano derecha. Fíjense, ¿eh? Bien interesante esa escritura. Te quitaré el arco de tu mano izquierda. Hará referencia a esto a cuando en Rusia era la Unión Soviética, comunista, de izquierda. Y haré caer tus flechas de tu mano derecha. Y será porque ahora que son de derecha, con todas las armas nucleares que tienen, las flechas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú junto con todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo. ¡Wow! Y dice en Ezequiel 39:7, haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. He aquí que viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor, ese es el día del cual he hablado. Y eso hace obviamente referencia al día del Señor.
Y volvemos al libro de Apocalipsis, pero esta vez vamos a leer acerca del anticristo en el capítulo 17 de Apocalipsis. Y leo del versículo 7 al 14. Apocalipsis 17, versículos 7 al 14. Dice: el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Bueno, esa es la escritura clásica de todos los eruditos que reconocen a la Iglesia de Roma y el Papa como el descrito en este versículo. Y sigo leyendo. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga deberá durar breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es uno de los 7 y va a la perdición. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes por una hora juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Ahí hay más explicación acerca del anticristo y su unión con este sistema religioso de la Gran Ramera. Es, por lo menos, llama la atención cuando habla de 10 reyes que no son reyes, pero que recibirán autoridad como reyes. Fíjense ustedes que justo en esta época las Naciones Unidas, que son la antesala del gobierno mundial del anticristo, ha dividido la tierra, el mundo, en 10 regiones. 10 regiones. Estamos acercándonos rápidamente al surgimiento de este personaje histórico. Pero nosotros como Iglesia de Jesucristo debemos tener claro que no vamos a estar presentes en el momento que su revelación ocurra, porque vamos a haber sido arrebatados al cielo y estaremos en el cielo con el Señor. Hemos visto varias escrituras. Léanla y mediten con respecto a ella, porque hay mucha información con respecto a lo que viene del gobierno mundial del anticristo. Gracias, Señor, por tu revelación. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad.
guíanos, Señor, en esta época a hacer tu voluntad, lo que a ti te agrada, Señor Jesucristo. Amén.